Buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poco más sobre el tema del suicidio desde el punto de vista de Aaron Beck. Algunos de ustedes recordarán que Aaron Beck es quien en los 70 empieza con la terapia cognitiva junto con Albert Ellis, y él tiene un libro que se imprimió en el 2009 que lo editó la APA, que no han traducido al español y que a veces ustedes saben que tardan 10, 12 años en llegarnos a esos textos. Entonces sobre ese texto me estoy basando para el día de hoy. Entonces, un poco de lo que habría que recordar para hablar de suicidio es que ustedes recuerdan que hay algunas variables sociodemográficas que no están directamente asociadas, pero sí son factores de riesgo para presentar conductas asociadas al suicidio. Entonces, los hombres tienen muchos menos intentos que las mujeres, usan métodos más letales, tienen un mayor componente de impulsividad y consumo de sustancias. También se ha demostrado que niveles socioeconómicos más bajos presentan mayor desesperanza, mayores síntomas de suicidio. Y también los veteranos de guerra, en México les decía yo que no se ha estudiado tanto, pero también el personal militar también tiene conductas asociadas al suicidio muy importantes. El estar desempleado, el tener antecedentes hereditarios, consumo de sustancias en la familia. Se ha estudiado para los hombres el ser soltero o estar viudo es un factor de riesgo más para depresión en comparación con las mujeres, que tienen mejor afrontamiento hacia el final de la vida, y por excelencia el aislamiento social no es buena idea. No hemos hablado mucho de eso, pero a mí me gustaría puntualizar que nos hemos referido principalmente a aquellos alumnos que pueden estar en riesgo de depresión y presentar conductas asociadas al suicidio, pero también hay un grupo de alumnos para el cual vamos a tener que estar un poco más atentos, y son aquellos alumnos que son víctimas de acoso escolar, que tienen un manejo de la ira desproporcionado en situaciones que les ocurren en la escuela, y que seguramente ustedes o sus compañeros tienen acceso a sus redes sociales o a sus conversaciones en donde estos alumnos hablan de conductas del espectro disocial, que son conductas que son crueles, que tienen por intención dañar a los demás, que desde muy pequeños rompen las reglas familiares, y que podrían ser alumnos que también podrían representar un riesgo para la comunidad, en el sentido de estas cosas que en México afortunadamente no han ocurrido tanto, pero que terminan en asesinatos a otros compañeros con un suicidio. Entonces también ustedes tendrían que estar atentos a que a veces en sus redes sociales publican cosas como estas, ¿no? O les gusta mucho investigar sobre las armas, métodos para matar personas, hay páginas que promueven estas conductas crueles. Entonces hay que estar muy atento también a no dejar pasar este grupo de alumnos que, les digo, generalmente tienen también un programa para regular el afecto, tienen mucha ira, y muchas veces no se logran adaptar al entorno social, no tienen tantos amigos y son víctimas de acoso algunos de ellos. Bueno, otros factores de los que habla Beck es evidentemente un alumno que ha tenido un diagnóstico reciente de una enfermedad grave o una enfermedad grave en su familia, porque el diagnóstico de una enfermedad activa la desesperanza. Entonces, de todas las posibilidades de que un joven tenga cáncer o tenga VIH, que son bastante bajas, y porque todos sus amigos tampoco se protegen cuando tienen sexo casual, el que haya sido diagnosticado activa que por qué a mí me están pasando estas cosas, ¿no? Si yo hago todo lo que los demás hacen, seguramente, y eso es lo que ve que estaría atento, la interpretación es una personalización, ¿no? Algo muy malo debo de haber estado haciendo, o soy muy mala persona, o yo me merezco que me pasen estas cosas, a diferencia de los otros. Entonces, no es la enfermedad necesariamente, sino cómo la interpreta de una manera personal. También, bueno, contar con un diagnóstico psiquiátrico previo. Hemos comentado aquí que muchos de nuestros alumnos nos consultan y ya han tenido al menos una o dos experiencias con un psicólogo en la infancia, con un psiquiatra. A veces no ha habido buen apego al tratamiento, a veces sí. Entonces son cosas que hay que preguntar en las primeras sesiones. Y también otras cuestiones que les pueden poner en riesgo es que haya un abuso sexual en la infancia, físico también, historia familiar de suicidio, porque uno aprende que el suicidio es una opción válida, que sea también alumnos que tienen enfermedades largas, ¿no? Hemos tenido alumnos que tienen padecimientos, especialmente en su AYED, en donde, a diferencia de los alumnos de la carrera
el turno matutino, que son jóvenes que casi siempre sus familias los apoyan, que no tienen que trabajar, los alumnos de Soyet se enfrentan a muchos más retos y más problemáticas que en comparación con los jóvenes. Y bueno, les decía, un factor importante es tener ideación homicida, que visto desde otro punto de vista teórico, a veces la ideación homicida, que es hacer el daño al otro, también tiene que ver con hacerse, es amigo, ¿no?, de hacerse daño a uno mismo, porque a veces es una ira no muy bien manejada y el homicidio visto como una posibilidad de solucionar los problemas, pero muchas personas que tienen ideaciones homicidas también tienen ideación suicida. Entonces, aquí hay que estar atento, ya lo hemos platicado, a desesperanza, a uso excesivo de alcohol porque eleva los niveles de impulsividad, a que uno de sus usuarios haya vivido el intento o la muerte por suicidio de un compañero y cómo él haya interpretado esa experiencia, si se quedó con pendiente de poder ayudarlo más, si se quedó con culpa, si el propio alumno ha tenido un intento suicida previo y cómo ha sido su reacción a ese intento, si su reacción fue que sobreviví o al contrario, ¿no?, ni siquiera se pudo hacer bien. Y una parte que parece de mucho sentido común, pero Beck la menciona, que no es tan de sentido común, se esperaría que todos tengamos más razones para vivir que razones para morir, pero a veces las personas o los alumnos tienen más razones para estar muertos que para seguir vivos, y eso es algo a lo que debería de estar atento. Ahora, cuando ustedes atienden a un usuario que ya tiene un intento previo, hay que evaluar algunas cuestiones como la letalidad de los intentos, es decir, si ha usado armas de fuego, si ha usado sustancias, si conoce las sustancias para qué son, porque no es lo mismo un intento con paracetamol que con pepto-bismol, que con benzodiazepinas. Entonces, los niños generalmente subestiman, ¿no?, las sustancias y toman lo que encuentran a la mano, pero es muy diferente a un médico o a un odontólogo que conoce perfectamente que una sobredosis de esa sustancia va a terminar con su vida. O una persona que nada más quiere dormir 2 días porque lleva mucho tiempo sin dormir, lleva mucho tiempo pensando cosas muy tristes, lleva mucho tiempo oyendo gritos en su casa y nada más quería dormirse, ¿no?, 2 días. Y bueno, siempre es importante preguntar el método y algunas atenuantes, ¿no?, a ver qué cosas había alrededor que pudieron haber reducido la intensidad. Algunas personas creen en estos mitos sobre el suicidio que el que va a suicidarse nadie lo va a poder parar, pero es verdad, y por eso hacemos este programa de intervención, que un buen número de intentos suicidas no son impulsivos, se planean con mucho tiempo. A veces las personas deciden no hacerlo, pero regresa esta idea nuevamente y todo ese tiempo es un momento para intervenir y prevenir. Entonces hay que estar atento cuando alguien quizá no tiene este componente de impulsividad, pero sí empieza a decir cosas preocupantes como no puedo encontrar una solución a mis problemas, o alumnos que a veces otras personas intentan ayudarles y les dan muchas posibles opciones para la solución a sus problemas y ellos solamente se enfocan en los resultados negativos que podrían tener esas opciones que les dan. Entonces, ¿por qué no vas a la UCI con la psiquiatra? No, porque seguramente no va a entender o va a cobrar o me va a dar cita quién se va a escapar. ¿Por qué no vas al CREAS? No, pues porque ya hice mi solicitud y nunca me contestaron, entonces yo creo que no tengo suerte ahí. Mejor voy a esperar a ver qué pasa, ¿no? Entonces, nosotros vimos que depresión tiene que ver a veces con un poco de rigidez y de no querer activarse a tomar opciones. Entonces, especialmente en el tema del suicidio, vemos que se enfocan a todas las posibilidades negativas de una posible opción que alguien le sugiere. Y hay diferentes teorías que hablan de una baja autoeficacia o una baja expectativa sobre mí mismo como posibilidad de que yo pueda ser una persona solucionadora de problemas. También tenemos alumnos, especialmente en medicina, que no son de estos alumnos que parecen deprimidos, al contrario, son alumnos muy estudiosos, demasiado perfeccionistas, que ese sería el rasgo en el que habría que tener cuidado, en el que tienen baja tolerancia a la frustración y cualquier pequeño evento asociado con lo académico, que a veces es entendido por estos estudiantes como su valía y sacar un 10 y que puede también tener como un
relación con la crianza, ¿no? Si saco 10 soy muy buen hijo, soy muy buen estudiante, soy muy buen ciudadano, soy muy buen médico, y porque además en medicina están muy presionados porque su promedio determina muchas cuestiones sobre su carrera. Entonces, los estudiantes altamente perfeccionistas, que tienen una gran necesidad de cubrir los estándares y las expectativas de los demás, también pueden estar en riesgo porque la vida es bastante complicada, se puede caracterizar porque siempre está cambiando y porque tienes poco control sobre las cosas, y cuando no salen como tú esperas, a veces estos estudiantes prefieren morir a continuar en condiciones donde no quisieran, como estar incluso aquí en la FES, ¿no? Ser aceptados en medicina y en la FES no era lo que había visto. Yo acabo de atender a una alumna que lo aceptaron en la FES, vino un semestre y la gente es fea, los maestros son feos, los alumnos son malos, y la última posibilidad que ella vio es abandonar la carrera, ni siquiera para conservar el lugar, hacer todo el proceso en una escuela para tomar el curso de ingreso a la UNAM, aunque ella venía del CCH, y entrar por fuera, porque ella, si no es en CEU, ella no quiere estudiar medicina. Entonces eso les habla de estudiantes del primer semestre que tienen 18 años, de estándares muy exigentes, de expectativas, hija de ambos médicos, ¿no? Entonces ella trae el peso del familiar de donde tiene que estudiar, entonces no va sola, ¿no? Algo está pasando en la familia, pero les digo, a los 18 años con esas, y yo la atendí aquí, pero nosotros hacemos un seguimiento a los 3, 6 y 12 meses, porque ¿qué va a pasar si esa alumna no logra entrar a la ciudad universitaria? ¿Está dispuesta a dejar la medicina o no? Entonces, bueno, algunas cosas a las que hay que estar también atentos es factores proximales que tienen que ver con, se ha hablado mucho que no es lo mismo intentar dejar de fumar si tienes la cajetilla ahí en tu buró, a que si la dejas lejos de tu buró, o a que si te comprometas a solo comprar el cigarro hasta la tienda donde tienes que caminar 1 kilómetro. Igual pasa para el suicidio. Si hay un arma en tu casa y tú tienes factores de riesgo familiares, individuales, psicosociales, esa proximidad te pone en un mayor riesgo, ¿no? Entonces, medicamentos en casa, especialmente medicamentos controlados que pueden ser de riesgo, hay que estar atentos, y siempre la indicación, porque por ejemplo acabamos de atender a un chico que tiene un arma en su casa, su mamá, con fines de protección, que él empieza a tener ideación suicida con un revólver, y entonces es importante que lo hagan explícito en sus notas de sesión, que le comentan a la supervisora, está pasando esto, porque son factores de riesgo importantes, ¿no? Y que también tenemos que monitorear si un alumno con esas características podría realmente usar el arma o no, sería necesario hablar con su familia o no, hasta dónde el secreto profesional y hasta dónde la confidencialidad nos impide, ¿no?, abrir este tema, etc. Cualquier otro factor proximal que sea detonador, les decía, un suicidio cercano, las primeras 72 horas son muy importantes, hay que estar muy atentos. El diagnóstico reciente, una pérdida reciente, es algo que puede detonar un episodio de estos. Y factores distales, pero que también afectan, problemas emocionales o físicos, o problemas importantes a nivel familiar, ¿no? Porque de manera crónica, familias caóticas, aunque es un factor distal, va construyendo terreno fértil para que los jóvenes se desesperancen. Entonces, los signos de alarma que mencionaron Beck, se imaginarán, pues, amenazar con matarse, buscar maneras sobre cómo matarse, escribir sobre la muerte, mucha rabia, enojo, búsqueda de venganza, empezar a actuar desordenadamente, involucrarse en cuestiones de riesgo, un sentimiento de sentirse atrapado, empezar a incrementar el consumo de alcohol o empezar a aislarse. ¿Cuáles son los factores protectores? Generalmente, si uno tiene más razones para vivir que para morir, eso a uno lo protege. Las relaciones sociales por excelencia lo protegen, y familias más o menos organizadas con buena comunicación casi siempre son factores protectores. En algunos casos, siempre tenemos presente, aunque no necesariamente lo retomamos mucho para el tratamiento, es que el alumno tenga alguna creencia religiosa o prácticas religiosas, porque la práctica religiosa significa apoyo social, y porque muchas religiones ven el suicidio como un pecado y eso hace que se detenga, o que al menos lo pospongan.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Es nada más como un repaso. ¿Podría explicar más sobre los factores distales? Sí, pues un poco de la idea es que el suicidio no es una conducta aislada y hay factores que están muy próximos y hay factores que están un poco más alejados. Entonces, les decía, los próximos casi siempre es la disposición de medicamentos o armas, una pérdida de un diagnóstico, porque se ha visto que eso activa la vulnerabilidad, activa un patrón de creencias, activa la desesperanza o la sobrecarga. Pero también es cierto que puede ser que no haya un factor proximal, sino que haya una familia caótica, haya pobres relaciones sociales, ¿no? Haya cuestiones en la infancia no bien trabajadas y que podrían operar no como detonadores o como desencadenantes como los proximales, pero los distales, esos de manera crónica, pueden lograr que entonces se combinen y haya un intento. Entonces, para estar analizando, a mí siempre me gusta preguntar en el último año qué cambios importantes ha habido en tu vida, en términos de relaciones, en términos de cambio de domicilio, en términos de entrar a la universidad, porque cuando uno llega en crisis, al menos en el último año, seguramente hay cambios o hay una lista de eventos altamente estresantes que podemos ver algunos factores, ¿no?, distales. La terapia, sí. Yo tengo una duda. O sea, acabas de mencionar cuando han presenciado un acto suicida. Sí. También esta persona ya tiene, pues ahora sí, un trauma, se puede decir. Pero, ¿qué porcentaje hay, si sucedió en una familia, se suicida el padre, qué porcentaje hay de que alguien de los familiares, ya sea hijos o la propia esposa, pueda llegar a cometer? A ver, dos cosas. El presenciar el suicidio, siendo muy ortodoxos porque va a haber una clase sobre estrés postraumático, no, estrés postraumático tiene que ver con una situación en donde tú percibes que tu vida está en riesgo. Entonces, apegados al DSM, es una situación traumática, sí, pero no está tu vida en riesgo, ¿no? Entonces, es una situación muy difícil, ¿no?, altamente estresante. No estoy segura si el DSM diría es una situación traumática, ¿no? Pero sí es cierto que presenciarlo, o cuando tú llegas y encuentras a tu familiar que acaba de morir por suicidio, es un factor que solamente podría operar como desencadenante dependiendo de la relación que tenías tú con el familiar, ¿no? Porque obviamente relaciones en donde tú, como decía hace rato, percibes culpa o responsabilidad para haber detenido el acto, sí te pueden poner en riesgo, pero no necesariamente hay esas características. Ahora, en segundo lugar, no tengo la cifra, pero sí es verdad que se combina herencia y aprendizaje observacional. Si en tu familia alguien se suicidó, murió por suicidio, es altamente probable que eso se repita en la familia, porque es una lección, ¿no?, que quizá tú mismo puedes decir en la lógica, yo sé que no es la mejor idea, ¿no?, pero cuando la emoción es muy intensa, puedes tomar esa decisión, pero no tengo el dato, y como dices, casi siempre no discrimina, puede ser la pareja, puede ser los hijos, o puede ser cuando tú estudias, y lo van a ver un poco más con Lourdes, a través de un familiograma, puede ser una cuestión transgeneracional, que hay una historia de suicidio desde el abuelo o desde un tío lejano, y que al menos en 3 generaciones los conflictos en las familias que no se resuelven, o de los que no se hablan, o que son secretos, no son buena idea, ¿no? Ahora les voy a hablar un poco sobre la terapia cognitiva. La terapia cognitiva tiene como premisa central que es el significado que le dan las personas a lo que les ocurre, lo que toma un papel muy importante para entender cómo se siente. Entonces, en este caso, muchas personas en esa familia pueden pensar, mi tío se suicidó, él tenía muchos problemas desde hace mucho tiempo, no se lleva bien con nosotros, siempre le decíamos cosas y él no nos hacía caso, intentamos ayudarlo con la bebida y no respondió a nuestra ayuda, era muy flojo. Entonces, una percepción en donde
ese miembro de la familia no es percibido como que forme parte de nosotros, no se alineaba a las reglas que nosotros teníamos, no comparte nuestra visión, ¿no? Porque van a ver, pero las familias tienen reglas y cada miembro de la familia está más o menos fusionado con esas reglas y después busca parejas con esas reglas o tiene muy claro que, bueno, estas son las reglas de mi familia, pero yo de manera individual opino que no estoy de acuerdo con esa regla, no estoy de acuerdo con esa regla, los quiero mucho, pero no, tengo muy clara la diferencia entre lo que opino y lo que ocurre en esta familia. A diferencia de mi tío acaba de fallecer, en la mañana se despidió de mí, él era el que más me quería, yo no lo pude detener. Ahora que lo pienso, empezó a decirme desde hace 2 meses que este cuarto, me empezó a contar historias de despedida, me empezó a contar que este cuarto él lo construyó, él lo pintó con sus manos, que nunca logró hacer lo que él realmente quería, que era ser músico, ¿no? Que muchas personas habían tenido otras oportunidades que él no había tenido y que él no sentía que esta familia lo quería, que incluso le había pensado que él no era hijo de mi abuelita y entonces esa manera de recibir esa información podría ser interpretada como, bueno, yo no soy experto, si yo hubiera sabido, lo hubiera ayudado, nunca pensé que él estuviera tramando todas estas cosas, hice lo que pude con base a las circunstancias. Es diferente a, por mi culpa, esta familia se va a disolver, no puedo vivir con eso, ahora que lo pienso, mi tío tenía razón, yo también... se idealiza al que muere, ¿no? Yo también coincido en que no he tenido tantas oportunidades, yo también no he logrado lo que quería. Y entonces Beck eso diría, es la forma en cómo la interpretan lo que lo pone en riesgo y habrá que estar muy atento a un evento familiar o a un evento de un amigo, cómo es interpretado, porque muy pocos alumnos tienen un entrenamiento en guardianes de emergencia y es muy difícil procesar, ¿no?, esa situación y establecer eso, ¿no? Difícilmente yo lo podría ayudar, hay que hacer algo para que esto no vuelva a ocurrir en la familia, hay que hablar de esto, hay que apoyar ahora haciendo campañas con los demás compañeros. Ese tipo de procesamiento más optimista te ayuda a estar mejor, ¿no? Entonces, lo que plantea Beck es que la parte central del tratamiento en el suicidio es adentrarnos en cómo está interpretando el alumno lo que le ocurre, cómo interpreta su vida familiar y después van a ver que desde la hipótesis sistémica, que él logre individualizarse, que él logre tener una buena relación con su familia sin estar enojado con ella, sin odiarlos, sin atribuirles a ellos toda la responsabilidad de lo que le pasa. Y Beck solamente se centraría en cómo él interpreta lo que le ocurre, especialmente si hay pérdidas recientes, una enfermedad, un suicidio de un amigo, una crisis, una ruptura de pareja, una materia reprobada, un conflicto con un profesor, etc. Ahora, a veces encontramos que no es solamente esta crisis o esta pérdida es la que están interpretando, como Beck diría, de manera distorsionada, sino que hay alumnos que conforme avanzan las sesiones empezamos a ver que en general tienen una visión distorsionada de la crisis, pero de la vida misma. Y la tríada cognitiva dice, tenemos una manera muy particular de vernos a nosotros mismos, al futuro y a los demás. Para eso nosotros evaluamos a todos los usuarios con una prueba que se llama PBQ, que es un inventario de creencias, en donde intentamos obtener algunos patrones estables de interpretar y que muchos alumnos, aunque todavía son jóvenes y están construyendo su personalidad, su filosofía de la vida, sus reglas, sus creencias centrales, ya presentan algunos rasgos bastante estables de algún trastorno de la personalidad. Entonces eso nos ayuda a que desde la primera sesión ellos contestan esa escala, nosotros tenemos acceso a los resultados en el Drive porque lo hacen todo en línea y ya tenemos una idea de una serie de pensamientos de cómo ellos tienden a interpretar cuando tienen problemas o también cómo tienden a interpretar cuando les va bien. Un optimista siempre interpreta todo de manera positiva, se atribuye a él al éxito, pero un optimista tiene sus peligros, ¿no? Porque se pone en riesgo, porque tiene conductas de alta impulsividad, porque no mide las consecuencias, y un pesimista tiende a interpretar no solamente esta crisis, sino en general que le va mal en todo, le va mal siempre y le va mal a él, ¿no? Pues generaliza,
son explicaciones permanentes, estables y generales, ¿no? Entonces, Beck sugiere que, independientemente de que la primera sesión trabajemos la crisis y en la segunda sesión les expliquemos el ABC, que lo vamos a ver en una sesión posterior, trabajemos e intentemos construir un común denominador de las crisis previas y si hay de los intentos de suicidio previos. Porque Beck diría, las crisis no son azarosas, tenemos que encontrar en qué se parecen esos intentos. Y él entonces diría, hay que buscar cuáles han sido los activadores de esas crisis. ¿Ha sido un activador de abandono? ¿Ha sido un activador de pérdida? ¿Ha sido un activador de frustración? ¿Cuál ha sido el activador? Incluso puede ser que si nosotros hacemos una narrativa, voy a pensar en Lucy, la alumna que están leyendo en el libro de Judith Beck. Es una alumna que le cuesta mucho trabajo porque se empieza a deprimir, poner atención en las clases, recordar hacer las tareas, organizarse. Entonces, cuando tú estás muy deprimido, puedes estar intentando hacer la tarea, pero de pronto empiezas a pensar algo. Entonces, un solo pensamiento puede ser el activador de, por ejemplo, vamos a inventar que Lucy se acuerda de su primo, el que se suicidó, que acaba de ocurrir en el último año, ¿no? Entonces, ese solo pensamiento empieza a activar en ella una emoción y empieza a pensar otra vez, no esta idea bastante funcional, sino cómo es posible que no lo haya ayudado, ya para estas fechas, porque los aniversarios son particularmente difíciles, él estaría terminando su carrera, su novia ahorita está haciendo estas cosas, cómo le gustaría a él ver ahorita las jacarandas en flor porque era su época favorita, ¿no? Entonces, puede ser un pensamiento o una imagen, pero también el detonador de un intento suicida puede ser lo que hemos dicho, desesperanza o sobrecarga, ¿no? Porque puede ser que Lucy esté echándole muchas ganas, ya está yendo a la terapia, pero pasa algo en su familia inesperado, que no está asociado con su situación. Por ejemplo, su papá pierde el empleo y eso activa la desesperanza y ese pensamiento detona, ahora qué vamos a hacer, no tenemos dinero, yo ya sé que soy una carga, están pagando la terapia, no tuve que reducir la carga en materias, ya nada más llevo 2, y esa pérdida de empleo funciona como un activador importante, ¿no? Les digo, Beck está muy atento entonces a cómo interpretan, cómo le dan significado a lo que les pasa, los juicios, evaluaciones, ¿no? Todas esas palabras. Y el problema que dice Beck es que muchas de las veces cuando uno tiene una situación emocional muy intensa, ya sea cuando está uno muy feliz y está muy enamorado, no juzga objetivamente lo que le pasa. Entonces puede ser que uno está súper enamorado y tu novio o tu novia llega tarde a la cita. Cuando estás muy enamorado no juzgas de manera objetiva y dices, es que se le hizo tarde, le echó muchas ganas, salió muy temprano, pero el enamoramiento hace que sesgues, ¿no? Y quizá él tiene un patrón consistente de impuntualidad, de poca responsabilidad, etc. Pero cuando está uno enamorado, pues deja pasar algunas cosas. También cuando uno está muy deprimido, ¿no? O cuando tiene un estado de ánimo de mucho enojo, de mucha ira, a veces solamente llega tarde una vez y entonces siempre pasa lo mismo, esto nunca va a funcionar. Entonces no juzga uno con objetividad. Lo que trataría de hacer un terapeuta cognitivo es eso, enseñarle a los usuarios que las emociones a veces exacerbadas hacen que sesguen la visión de los eventos, no haces evaluaciones confiables, tomas decisiones equivocadas y la decisión más grave que no tiene reverso sería pensar en el suicidio. Entonces, en el caso de la ansiedad tampoco evalúas objetivamente, sí, porque tal vez sales a la calle, casi te atropellan y a partir de ese momento piensas, creo que hoy no es un buen día para salir porque casi me atropellan, esto es una señal, ¿no? No es muy objetivo pensar eso, ¿no? Tampoco sería muy objetivo pensar, porque desafortunadamente los eventos violentos en México se distribuyen al azar y casi todos hemos vivido al menos un evento violento, ¿no? Entonces, un alumno que vive un evento de un robo, un secuestro, un asalto, eso activa el pensar, no vale la pena salir a estudiar, lo mejor es estar en tu casa, lo mejor es quedarte, lo mejor es no ir a las fiestas, lo mejor es, o exponer un día, porque todos hemos
tenido nuestras clases y no todos exponemos muy bien, y seguramente alguien de nosotros recordamos el día que peor expusimos, que quizás se nos olvidó todo, o que estábamos con los otros compañeros y lo dijimos súper rápido y le dimos el codazo al dado para que él se siguiera y lo hicimos bastante mal, pero podemos hacer un juicio objetivo y decir, hoy expuse fatal, estaba muy nervioso, se me olvidó, no repasé un día antes, pero seguramente el día siguiente voy a exponer bien. O usar esa evidencia para decir, creo que esto confirma que nunca voy a exponer bien, ¿no? Y empezar a juzgar de manera equivocada mi habilidad o el futuro o a los demás, ¿no? Hay un autor que se apellida Roth, que es un profesor muy joven americano, que habla de un modo suicida. Creo que ya les había platicado de esto, pero si no, a mí me gusta mucho la metáfora que él usa del celular, en donde pones el modo avión, y Roth habla del modo suicida, que funciona parecido al modo avión. Entonces, cuando alguien está en modo optimista o modo enamorado, también es como modo avión, y le dices, oye, yo vi a este chavo con otra chava, por eso llegó tarde, y trae labial por acá, y viene muy agitado, y muy despeinado, pero tú eres libre, yo no tengo por qué decir nada. Y si también otra amiga me dice, oye, no te quiero decir, pero es que a mí me duele mucho ver esta situación, igual y tú no te importa, pero acabo de ver a este chavo con el que empezaste a salir, o esta chava con el que empezaste a salir, y parece ser que todavía no acabó otra relación. Pero el modo enamoramiento diría, no, él me dijo que ya está terminando, seguramente ya se puede despedir, pero modo demasiado optimista. El modo suicida diría, según Roth, lo contrario, ¿no? El modo suicida no estaría dispuesto a querer entrar en un proceso de psicoterapia, estaría convencido de que el suicidio es la única opción, de que es una sobrecarga para su familia, de que nadie lo puede ayudar, de que este problema es el más grande del que no va a poder salir, ¿no? Entonces, el modo suicida se combina, según Roth, con algunas cosas, ¿no? Entonces, tener en una línea base de riesgo, y ya lo vimos, ¿no? Antecedentes hereditarios, crianza, factores sociales, un detonador, tienes la línea base lista para el terreno fértil, un factor reciente que agrava la severidad, que puede ser una pelea con el novio o reprobar una materia, y entras en modo suicida y es muy difícil en ese momento intentar convencer a alguien que no lo haga, ¿no? Hay otro autor que se apellida Joyner, que él ha estudiado también desde hace tiempo, y él habla de otros factores con los que podemos o no estar de acuerdo. Joyner dice que hay un grupo de personas que tienen una especie de callo o resistencia para situaciones dolorosas, por ejemplo, tatuajes, perforaciones, películas muy violentas, aventarse de bungees, ¿no? Como todo lo que Freud conceptualizaría como el tánatos, ¿no? Entonces, toda esta cuestión hacia la muerte, ¿no? Inclusive entre los médicos puedes ver algunos que le tienen más o menos miedo a la muerte, ¿no? Y tienen más ganas de entrar a una cirugía y ver cosas muy difíciles e impresionantes, y menos. Lo puedes ver mucho mejor en el personal policíaco y militar, ¿no? ¿Quién tiene más callo? Y también tiene que ver con todo lo demás, con la herencia, con la crianza, con dónde he vivido, para ver cosas más terribles en la guerra y estar en ciertos puestos, a otros que prefieren no estar en esos puestos, ¿no? Entonces Joyner dice, hay personas que tienen una habilidad para autoinfligirse daño, tatuajes, más o menos dolor o miedo a la muerte, y Joyner dice, y yo creo que es un planteamiento muy interesante para estudiar a los jóvenes sicarios mexicanos, que se habitúan. Entonces Joyner plantea, si tú en tu infancia ves violencia, crees que así funciona. Siempre la primera, porque uno de los primeros miedos de los niños son los ruidos fuertes, ¿no? Y separarte de tu madre. Pero si desde que eres muy pequeño estás en ese contexto, y si tú entrevistas jóvenes que han sido encarcelados en donde ellos le ayudaban a su mamá a preparar, ¿no? las grapas de la cocaína, la marihuana, entonces Joyner plantea que el ser humano se habitúa a todo, ¿no? A lo bonito, o a lo cruel, o a lo violento. Entonces, estas personas que le tienen más o más bien menos miedo a la muerte, más facilidad para autoinfligirse daño,
según este autor, están en un mayor riesgo de pensar en el suicidio como una opción. Ahora, él también hace una combinación, él dice, una habilidad para autoinfligirse daño más un sentido de pertenencia fallida, que es más de una hipótesis sistémica o sociológica, un poco de lo que decíamos con Durkheim, ¿no? Estas personas que no se sienten parte de su familia o no se sienten parte de la sociedad porque se sienten diferentes. Nosotros hemos tenido muchos alumnos que no les gusta la música que oyen sus compañeros, les gusta otra música, les gusta la música coreana, les gusta la música alemana, cosas muy diferentes, entonces es un sentido de pertenencia fallida hacia el microsistema o al sistema macro. Y una tercera combinación, una percepción de carácter gravoso, que es la sobrecarga. Entonces, si alguien tiene habilidad para autoinfligirse daño, menos miedo a la muerte, pertenencia fallida y percepción de sobrecarga, según Joyner, estos son los factores que van a darnos mucha más probabilidad de que piensen en el suicidio como una opción. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Vamos a poner una pausa, por favor.